Mi nombre es Ricardo Medeiros. Durante 30 años, me dediqué a levantar edificios que desafiaban la gravedad, estructuras de acero y concreto que se convertían en el orgullo de la ciudad. Fui un hombre que conquistó el horizonte, que firmaba cheques de 7 cifras sin que le temblara el pulso y que creía, con la arrogancia que solo da el éxito, que no había problema en el mundo que el dinero no pudiera solucionar. Estaba equivocado. La prueba de mi estrepitoso fracaso vivía bajo mi propio techo, en un cuarto lleno de juguetes que nunca se usaban. Tenía 6 años, se llamaba Sofía y era mi hija. Y el día que entendí la profundidad de mi error, no fue en una sala de juntas, sino frente a la puerta de su habitación, escuchando el sonido de un jarrón haciéndose añicos contra la pared. Ese fue el día que mi mundo, el que yo creía tan sólido, comenzó a derrumbarse. Todo empezó, o más bien todo se hizo insoportable, 2 años después de que Elena, mi esposa, se fuera. Nuestra mansión, antes un hogar lleno de risas y luz, se transformó en un mausoleo de silencio y recuerdos. Un espacio frío, impecable, donde el único sonido que rompía la calma era el eco de los ataques de furia de Sofía. Traté de resolverlo como siempre resolvía todo, contratando a los mejores. Desfilaron por esa casa niñeras con credenciales europeas, psicólogas con doctorados de universidades prestigiosas, terapeutas de juego que llegaban con maletines llenos de métodos innovadores. Todas se iban, derrotadas, con la misma mirada de lástima y una frase lapidaria. Lo siento, señor Medeiros, su hija es inmanejable. Y yo, en mi ceguera, no veía el dolor de mi hija, solo veía un proyecto fallido, una mancha en mi historial de éxitos. El punto de quiebre llegó con la última de ellas, una especialista muy recomendada de la capital, una mujer de aspecto sereno que prometió conectar con el trauma subyacente. Duró exactamente 4 días. La encontré en el vestíbulo, con el bolso en la mano y la dignidad hecha trizas. Tenía un mechón de cabello arrancado en la sien, una marca roja y violenta. No me miró con enojo, sino con una frialdad profesional que me dolió más que cualquier grito. Su hija no necesita una terapeuta, señor Medeiros. Necesita un padre. Lo que usted le está haciendo es una forma de crueldad que ningún título puede arreglar, me dijo, antes de darse la vuelta y cerrar la puerta a sus espaldas. Sus palabras resonaron en el mármol del suelo, frías y pesadas como una lápida. Me quedé paralizado en medio de aquel salón inmenso, sintiendo por primera vez el peso de mi propia estupidez. No sentí pena por mi hija, no al principio, sentí rabia. Una humillación profunda y ardiente, crueldad. Yo le daba todo, la mejor casa, la mejor ropa, los mejores colegios, los mejores especialistas. ¿Cómo se atrevía esa mujer a juzgarme? Subí las escaleras con el corazón martillándome en el pecho, listo para confrontar a esa pequeña fiera en la que se había convertido mi hija. Abrí la puerta de su cuarto y la vi. Estaba sentada en el suelo, en medio de los pedazos del jarrón, dándome la espalda. No lloraba. Solo estaba ahí, rodeada de destrucción, en un silencio que era mucho más aterrador que sus gritos. En ese momento, vi la verdad. No era ella la que estaba rota, era yo. Ella era solo el reflejo de mi abandono, un espejo de mi propia incapacidad para sentir algo más que la prisa por volver al trabajo, por llenar el vacío que Elena había dejado con más concreto y más acero. Me apoyé en el marco de la puerta sintiendo que las piernas no me sostenían. Miré a mi alrededor, a esa casa que era más un museo que un hogar, y entendí que había construido una fortaleza para protegerme del dolor, pero en el proceso había dejado a mi propia hija afuera, sola, luchando contra monstruos que yo mismo había ayudado a crear. Y por primera vez en 2 años, no supe qué hacer. No había cheque que pudiera firmar, ni experto que pudiera contratar. Estaba solo, frente al desastre de mi propia creación. Mi historia no empezó en una oficina con vistas a la ciudad. Empezó con el olor a tierra mojada y el polvo de cemento pegado a la piel. Yo no nací siendo Ricardo Medeiros el magnate. Nací siendo solo Ricardo, el hijo de un albañil que me enseñó que la única herencia que un hombre de verdad deja son las callosidades en sus manos y una espalda recta. Vi a mi padre llegar a casa cada noche, cansado hasta los huesos, con una dignidad que el dinero no puede comprar. Y juré, en silencio, que yo construiría algo más grande, algo que durara para siempre,
para que los míos nunca tuvieran que sentir ese cansancio que se mete en el alma y no se va ni con el sueño. Quería darles un mundo donde las paredes no tuvieran grietas y el techo nunca goteara. A Elena la conocí cuando mis únicos activos eran un par de botas gastadas y una ambición que quemaba por dentro. Ella no vio a un simple obrero, vio los planos de los sueños que yo guardaba detrás de los ojos. Nuestro primer hogar fue un pequeño apartamento alquilado, donde el sonido del tren era la banda sonora de nuestras noches. Compartíamos una botella de vino barato los sábados y hacíamos planes sobre un futuro que parecía tan lejano como las estrellas. Ella creyó en mí cuando yo era solo un proyecto en construcción, una promesa sin cimientos. Me amaba no por lo que podría llegar a ser, sino por el hombre que se quitaba el polvo del día y le contaba cómo iba a cambiar el mundo, ladrillo a ladrillo, mientras ella sonreía y me decía que ya lo había cambiado. El mío. El primer gran contrato lo sentí como una victoria personal para nosotros dos. Significó trabajar 18 horas al día, dormir a veces en el coche, con el sabor a café rancio en la boca y los músculos gritando de dolor. Elena nunca se quejó. Me esperaba despierta, sin importar la hora, con un plato de comida caliente y esa calma en su mirada que era mi único refugio. Ella era el andamio invisible que sostenía mi vida. Mientras yo levantaba muros de concreto, ella construía nuestro hogar con paciencia y amor, convirtiendo aquel pequeño apartamento en un palacio. Cada cheque que yo cobraba no era para mí, era para devolverle un trozo del cielo que ella me había regalado. Creí en mi ingenuidad que el éxito se medía en metros cuadrados y cuentas bancarias. Con el tiempo, el éxito llegó. Y llegó como una avalancha, arrastrando todo a su paso. Nos mudamos a una casa grande, luego a una más grande. Los coches cambiaron, la ropa cambió, los amigos cambiaron. Lo único que parecía inmutable era la sonrisa de Elena, aunque a veces, en sus ojos, yo veía un destello de nostalgia por aquellos días del vino barato y el ruido del tren. Empecé a viajar más, a cerrar tratos en otras ciudades, en otros países. Me decía a mí mismo que lo hacía por ella, por nuestro futuro. Cada ausencia la justificaba como una inversión, un sacrificio necesario para asegurar que nunca nos faltara nada. Pero la verdad es que me estaba volviendo adicto al juego, a la conquista, a ver mi nombre en las vallas de los edificios más altos. El día que nació Sofía, el mundo se detuvo. Sostenerla en mis brazos fue la experiencia más aterradora y maravillosa de mi vida. Era tan pequeña, tan frágil. Sentí un peso en el pecho, una responsabilidad que ninguna estructura de acero podría igualar. Le prometí en silencio, mientras dormía sobre mi pecho, que construiría una fortaleza a su alrededor, que nada ni nadie podría lastimarla jamás. Quería darle el mundo entero, en una bandeja de plata, protegerla de todas las dificultades que yo había conocido. Y en ese juramento, sin darme cuenta, sembré la semilla de mi propio fracaso como padre. Porque me enfoqué tanto en construirle la fortaleza, que olvidé que lo que ella necesitaba era que yo estuviera dentro con ella, no afuera, vigilando los muros. Empecé a perderme momentos. Primero fue un festival de la escuela, luego un cumpleaños que celebré a través de una llamada por video desde un hotel en Tokio. Elena lo entendía, o eso decía. Estás construyendo nuestro sueño, Ricardo, me decía, pero su voz a veces sonaba lejana. Yo le enviaba regalos caros para compensar mi ausencia, juguetes que Sofía apenas miraba. Creía que el amor se podía delegar, que mi presencia podía ser sustituida por la mejor educación, la ropa más fina, las vacaciones más exóticas. No entendía que para una niña pequeña, el mejor regalo es el tiempo de su padre, un tesoro que yo estaba malgastando en salas de juntas y planos de arquitectura. Me estaba convirtiendo en un extraño en mi propia casa. Y entonces la vida, que tiene una forma muy cruel de recordarnos lo que es importante, nos golpeó. El diagnóstico de Elena fue como si un terremoto derrumbara el edificio más sólido que yo había construido. De repente, todo el dinero, todo el poder, todos los contactos, no servían para nada. Me sentí como aquel joven de las botas gastadas otra vez, impotente y asustado. Intenté luchar contra la enfermedad como si fuera un competidor en los negocios. Busqué a los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, las clínicas más exclusivas del mundo. Estaba dispuesto a vender hasta el último ladrillo de mi imperio para comprarle más tiempo, pero su enfermedad no aceptaba sobornos.
Los últimos meses fueron un lento y doloroso desvanecimiento. El olor a hospital se impregnó en nuestra ropa, en nuestra vida. Las noches en vela ya no eran por trabajo, sino sentado en una silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su mano, que se sentía cada vez más frágil. Hablábamos poco. A veces, ella solo me miraba y en sus ojos yo veía todo el amor, toda la preocupación, y toda la tristeza del mundo. Una noche, con una voz que era apenas un susurro, me hizo prometerle algo. «Cuida de nuestra niña, Ricardo», me dijo. «Pero cuídala de verdad, no dejes que crezca sola en esa casa tan grande. Ella no necesita tus edificios, te necesita a ti», asentí, con un nudo en la garganta que me impedía hablar, sin saber que estaba sellando un pacto que estaba destinado a romper. El día que Elena se fue, una parte de mí se fue con ella. El silencio que cayó sobre la casa era pesado, asfixiante. Sofía tenía solo 4 años. ¿Cómo se le explica la eternidad a una niña que apenas entiende el concepto del mañana? Lo intenté, de la forma más torpe y fría que un hombre roto puede hacerlo. Le dije que mamá se había convertido en una estrella. Ella miró por la ventana esa noche, con sus grandes ojos llenos de confusión, y creo que en ese momento empezó a construir su propio muro a mi alrededor. Un muro que yo, en mi ceguera, no supe ver hasta que fue demasiado tarde. No supe cómo consolarla porque yo mismo estaba perdido en un desierto de dolor. Mi refugio, mi única vía de escape fue el trabajo. Me sumergí en él con una desesperación casi suicida. Las jornadas de 18 horas se convirtieron en mi normalidad. El ruido de la maquinaria pesada era mejor que el silencio sepulcral de mi mansión. Los problemas de logística y los cálculos estructurales eran más sencillos de resolver que la mirada vacía de mi hija. Dejé que otros la criaran, niñeras, tutores, psicólogos. Me convertí en un proveedor, en un fantasma que firmaba cheques y aparecía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con la mente en otro lugar. Estaba cumpliendo mi promesa de darle todo, pero estaba fallando miserablemente en la única parte que de verdad importaba. Fue entonces cuando Verónica, la hermana de Elena, apareció para ayudar. Al principio, su presencia fue un alivio. Se encargaba de la casa, de Sofía, de todo lo que yo no podía o no quería enfrentar. Era un rostro familiar en medio del caos, un puente hacia el recuerdo de Elena. Estaba tan ahogado en mi propio luto y en mi trabajo, que no vi la envidia que se escondía detrás de su sonrisa compasiva. No me di cuenta de que ella no estaba allí para preservar el legado de su hermana, sino para ocupar su lugar, para reclamar la vida que siempre había codiciado desde las sombras. Yo le abrí las puertas de mi casa y de mi vida, sin saber que estaba dejando entrar al enemigo. Verónica empezó a cambiar las cosas, sutilmente al principio. Un cuadro nuevo aquí, un mueble diferente allá. Decía que era para renovar las energías, para no vivir anclados en el pasado. Y yo, en mi estupor emocional, lo permití. Cada objeto de Elena que desaparecía era como un pequeño alivio, una espina menos en mi corazón adolorido. No me di cuenta de que para Sofía, cada uno de esos cambios era una traición, un borrado sistemático del recuerdo de su madre. La casa se estaba transformando en el territorio de Verónica, y mi hija se sentía cada vez más como una extraña en su propio hogar, una defensora solitaria de un reino que estaba siendo invadido. La rabia de Sofía comenzó a manifestarse. Primero fueron pequeños actos de rebeldía, juguetes rotos, dibujos en las paredes nuevas que Verónica había mandado a pintar. Yo lo veía como malcriadez, como un desafío a mi autoridad. La castigaba, le hablaba con dureza, tratando de imponer un orden que yo mismo había destruido. No veía su dolor, solo su comportamiento. Verónica, con su voz melosa, me decía que la niña necesitaba límites firmes, que yo era demasiado blando con ella. Y yo le creía, porque era más fácil culpar a una niña de 6 años, que enfrentar mi propia negligencia, mi propia cobardía. Cada castigo era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Así se estableció el patrón de nuestra vida durante 2 años. Yo trabajaba hasta el agotamiento, Verónica manejaba la casa con una eficiencia calculadora, y Sofía se convertía en una pequeña tempestad de furia y dolor. Los gritos y los objetos rotos se hicieron frecuentes. Y mi solución, la solución del gran Ricardo Medeiros, el hombre que resolvía problemas,
fue contratar expertos. Traje a los mejores psicólogos infantiles, a las niñeras más recomendadas. Todos fracasaban. Todos se iban diciendo lo mismo, que el problema no era la niña. El problema era la ausencia, el vacío que yo había dejado y que nadie más podía llenar. Pero yo no escuchaba. Era más fácil firmar otro cheque que sentarme en el suelo a jugar con mi hija. Y todo ese pasado, toda esa cadena de errores y decisiones equivocadas, me trajo a este preciso momento. De pie, en el umbral de la habitación de mi hija, mirando los pedazos de un jarrón esparcidos por el suelo, como los restos de un naufragio. El recuerdo de la promesa que le hice a Elena me golpeó con la fuerza de una bola de demolición. Te necesita a ti. Sus palabras resonaban en mi cabeza, mezcladas con las de la terapeuta. Necesita un padre. Y por primera vez, me vi a mí mismo con una claridad brutal. No era un magnate, no era un constructor de imperios. Era un hombre que había levantado una fortaleza para protegerse del dolor, y en el proceso, había dejado a su propia hija afuera, sola, a merced de la tormenta. Miré a esa pequeña figura sentada de espaldas a mí, rodeada de la destrucción que ella misma había causado, y entendí que su rabia no era más que un grito de auxilio. Un grito desesperado que yo había sido demasiado sordo, demasiado egoísta, demasiado cobarde para escuchar. Durante 2 años, ella había estado luchando una guerra en solitario contra la pérdida, el abandono y la soledad, mientras yo me escondía detrás de mi trabajo, detrás de mi dolor, detrás de excusas. La casa no era un hogar, era un monumento a mi fracaso. Y Sofía no era una niña problema, era el espejo roto que reflejaba la monstruosidad de mi propia negligencia. El silencio en esa habitación era la sentencia de mi culpa. Entré en ese cuarto decidido a cambiar el mundo, o al menos el nuestro. Me arrodillé en el suelo, sin importarme las rodillas en el mármol frío, ni los fragmentos de porcelana que podían cortar. Empecé a recoger los pedazos del jarrón, uno por uno, con un cuidado que nunca había tenido para nada que no fuera un plano de arquitectura. No le dije nada a Sofía. No sabía qué decir, solo quería mostrarle, con ese gesto torpe, que estaba allí, que por fin la veía. Creí que ese era el primer paso, el inicio de la reconstrucción, pero ella no se movió. Siguió de espaldas tensa como un alambre, y su silencio era una pared más gruesa que cualquiera que yo hubiera levantado. El aire estaba cargado de una desconfianza que yo mismo había sembrado durante 2 años. Mi intento de conexión duró exactamente 30 segundos. La voz de Verónica, suave y afilada como un estilete, cortó el silencio desde la puerta. Ricardo, querido, ¿qué haces? Deja eso, te vas a lastimar, el personal se encargará. Su presencia llenó la habitación con un perfume caro, y una autoridad que yo le había concedido. Se acercó, me puso una mano en el hombro y me instó a levantarme, como si yo fuera el niño, y no el padre. Pobrecita, tuvo otro de sus ataques. Está agotada, déjame que yo la acueste. Tú necesitas descansar, has tenido un día muy largo. Sus palabras eran un bálsamo envenenado, una invitación a rendirme, a volver a mi cómoda celda de la indiferencia. Y yo, débil y sin saber cómo luchar, me dejé guiar fuera de la habitación, abandonando el campo de batalla antes siquiera de empezar a pelear. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la terapeuta y la imagen de mi hija rodeada de escombros daban vueltas en mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté con una nueva resolución. Si no sabía cómo conectar con ella en lo pequeño, lo haría a lo grande. Era su cumpleaños en unas semanas y decidí que le daría la fiesta más espectacular que un niño pudiera imaginar. No escatimé en gastos. Contraté a los mejores organizadores de eventos de la ciudad, un mago famoso, un zoológico de contacto con animales exóticos, un castillo inflable del tamaño de una casa pequeña. Llené la mansión de globos, payasos y montañas de regalos. En mi mente, estaba construyendo un monumento a mi amor paternal, una prueba irrefutable de que me importaba. Creía que la felicidad se podía comprar al por mayor. El día de la fiesta fue un desastre monumental, una humillación pública que se sintió peor que cualquier negocio fallido. La casa estaba llena de niños riendo, y padres de sus compañeros de colegio que me miraban con una mezcla de envidia y lástima. Pero Sofía no estaba allí.
La encontraron escondida en el armario de su cuarto, tapándose los oídos, temblando de miedo y agobio. Todo ese ruido, toda esa gente, toda esa parafernalia, no eran para ella. Eran para mí, para mi ego, para mi necesidad de demostrar algo. Cuando finalmente logré sacarla, lo único que hizo fue mirar la montaña de regalos con los ojos vacíos y luego a mí, con una expresión de profunda decepción. No quería un pony. No quería un castillo. Me quería a mí, y yo le había regalado un circo. Verónica, por supuesto, estuvo allí, para recoger los pedazos de mi orgullo roto. No te culpes, Ricardo, te lo dije, es una niña muy sensible, muy difícil. Hiciste todo lo que pudiste, susurraba, mientras organizaba que el personal repartiera el pastel y despidiera a los invitados. Me hizo sentir como una víctima, no como el culpable, y yo, una vez más, me dejé consolar por su mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad, que no tenía ni la más remota idea de quién era mi propia hija. La fiesta fallida se convirtió en una prueba más, según Verónica, de que Sofía necesitaba un cuidado especializado que yo no podía darle. Y así, poco a poco, ella se fue insertando más profundamente en el vacío que había entre mi hija y yo, actuando como una traductora, una intermediaria, una guardiana que controlaba todo el acceso. La vida cotidiana se convirtió en un campo minado de pequeños rechazos y humillaciones silenciosas. Las cenas en el comedor eran una tortura. La silla de Elena seguía vacía, un recordatorio constante de nuestra pérdida. Pero mi silla también se sentía vacía, aunque yo estuviera sentado en ella. Me encontraba revisando correos en el teléfono, contestando llamadas de trabajo, con la mente a miles de kilómetros de esa mesa. Sofía a veces intentaba llamar mi atención, golpeando su tenedor contra el plato, o hablando en voz muy alta. Verónica la reprendía inmediatamente con una mirada severa. Sofía Modales, tu padre está ocupado. Y yo no decía nada, dejaba que lo hiciera, porque su disciplina me liberaba de la responsabilidad de educarla, de conectar, de estar presente. Me estaba volviendo invisible en mi propia casa. Pronto Sofía dejó de intentarlo, se resignó al silencio, comía con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. A veces, la sorprendía mirando la silla vacía de su madre, con una nostalgia que me partía el alma, pero nunca me miraba a mí. Era como si yo fuera parte del mobiliario, un objeto más en esa casa fría y enorme. Los fines de semana, en lugar de pedirme que jugara con ella, se encerraba en su cuarto, o pasaba el tiempo con el jardinero, un anciano amable que le enseñaba los nombres de las flores. Sentía una punzada de celos, una rabia sorda, pero no hacía nada. ¿Qué podía ofrecerle yo? ¿Una conversación sobre el precio del acero por tonelada? El abismo entre nosotros se hacía cada vez más grande, y yo no sabía cómo construir un puente para cruzarlo. Verónica aprovechó ese abismo para consolidar su poder. Empezó a tomar todas las decisiones concernientes a Sofía. Cambió sus sábanas de princesas por unas de un color neutro y, más elegante, donó, sin consultarme, una caja de juguetes que según ella eran demasiado infantiles. Incluso la inscribió en clases de equitación, diciendo que una niña de su posición necesita aprender a montar. Yo me enteraba de las cosas cuando ya estaban hechas. Y lo permitía. Cada decisión que ella tomaba por mí era un peso menos sobre mis hombros, una excusa más para seguir sumergido en mi trabajo. Estaba cediendo mi paternidad, pedazo a pedazo, a cambio de una falsa paz, sin darme cuenta de que estaba vendiendo el alma de mi hija en el proceso. Un día llegué a casa y vi que el cuadro favorito de Elena, un paisaje marino que colgaba en el salón principal, había sido reemplazado por un retrato abstracto y moderno. Sentí una oleada de furia, era como una profanación. Fui a buscar a Verónica, dispuesto a exigirle una explicación. La encontré en el jardín, leyendo una revista mientras Sofía jugaba sola a unos metros de distancia. Ah, Ricardo, ¿te gustó el cuadro nuevo? Da un aire mucho más sofisticado, ¿no crees? El otro era tan deprimente. Lo dijo con una naturalidad tan pasmosa que me desarmó. Argumenté que a Elena le encantaba ese cuadro. Ella sonrió con condescendencia. Elena ya no está, Ricardo. Tenemos que seguir adelante. Es por el bien de Sofía, para que no viva atrapada en el pasado. Su lógica era perversa pero efectiva.
Usaba el nombre de mi hija y el recuerdo de mi esposa como armas para justificar sus acciones. Cualquier objeción que yo pudiera tener sonaba egoísta, como si quisiera mantener a mi hija anclada en el dolor. Así que me callé. Dejé que el cuadro se quedara. Y con cada objeto de Elena que desaparecía, con cada cambio en la decoración, sentía que no solo estaba perdiendo a mi esposa por segunda vez, sino que también estaba perdiendo mi propio hogar. La casa se estaba convirtiendo en el reflejo de Verónica, un lugar diseñado a su gusto, donde los recuerdos de nuestra vida anterior eran borrados sistemáticamente, como si nunca hubieran existido. Y Sofía y yo, éramos solo dos fantasmas deambulando por sus pasillos. La humillación más grande llegó el día de la reunión de padres en el colegio de Sofía. Tenía la fecha marcada en mi calendario, y por primera vez en mucho tiempo, planeaba ir. Quería demostrar, a mí mismo más que a nadie, que podía ser un padre implicado, pero esa mañana, un problema urgente surgió en una de las obras, y tuve que salir corriendo. Llamé a casa para avisar que llegaría tarde, quizás no a tiempo para la reunión. La respuesta de Verónica fue inmediata y tranquilizadora. No te preocupes, mi amor. Yo iré en tu lugar. Es mejor así. Yo conozco mejor a sus profesores. Tú concéntrate en tu trabajo. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. El alivio ganó. Le di las gracias y colgué, sintiéndome como el peor hombre del mundo. Esa noche cuando volví, encontré sobre mi escritorio un dibujo que Sofía había hecho en clase. Era un retrato de su familia. Estaba su madre, dibujada como un ángel en el cielo, con una sonrisa triste. Estaba ella, pequeña, en el centro. Y a su lado, de la mano, estaba la tía Verónica. Yo no estaba en el dibujo. Busqué en cada esquina del papel, pensando que tal vez me había dibujado pequeño, en un rincón. Pero no. Simplemente no existía. Para mi hija de 6 años, yo ya no formaba parte de su familia. Me quedé mirando ese trozo de papel durante una hora, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. No era rabia, no era tristeza, era la constatación helada y definitiva de mi propio borrado. Yo mismo me había arrancado de la foto. Los meses que siguieron fueron una lenta caída en la insignificancia. Me convertí en una figura periférica en la vida de mi hija. Era el hombre que vivía en la casa, el que pagaba las cuentas pero no era su padre. Ese rol lo ocupaba Verónica. Ella la llevaba al médico, la ayudaba con los deberes, le leía un cuento antes de dormir. Yo observaba esas escenas desde lejos, a través de una puerta entreabierta, sintiéndome como un extraño que espía la vida de otra familia. Intenté un par de veces acercarme, pero mis intentos eran torpes, forzados. Le preguntaba por el colegio, y ella respondía con monosílabos. Le ofrecía jugar y ella decía que estaba cansada. El muro entre nosotros ya no era de silencio, era de una indiferencia educada, que dolía mucho más. Empecé a notar cómo Sofía imitaba los gestos de Verónica, su forma de hablar, su manera de levantar una ceja cuando algo le disgustaba. Empezó a preocuparse por la ropa que llevaba, a rechazar vestidos que su tía consideraba poco apropiados. Verónica la estaba moldeando a su imagen y semejanza, convirtiéndola en una versión en miniatura de sí misma. Y lo más aterrador era que Sofía parecía aceptarlo. Supongo que para una niña que había perdido a su madre, y había sido abandonada por su padre, cualquier figura de autoridad que le ofreciera atención y una rutina predecible, era un ancla a la que aferrarse, sin importar cuán tóxica fuera. Estaba perdiendo a mi hija, y ella ni siquiera parecía darse cuenta. El punto más bajo fue durante una cena con unos socios importantes que invité a casa. Verónica organizó todo a la perfección. Durante la cena, uno de mis socios, un hombre de familia, le preguntó a Sofía qué era lo que más le gustaba hacer con su papá. La niña se quedó en silencio por un momento, mirando su plato. Luego levantó la vista no hacia mí, sino hacia Verónica, y dijo con una voz clara y firme: «Mi papá trabaja mucho para que no nos falte de nada. La tía Verónica es la que juega conmigo», lo dijo sin malicia, como quien constata un hecho evidente. La mesa se quedó en un silencio incómodo. Yo sentí como si me hubieran abofeteado en público. Sonreí, fingí que todo estaba bien,
Pero por dentro, algo se terminó de romper. Esa noche, después de que todos se fueran, me serví un whisky y me quedé en el salón a oscuras. La casa estaba en silencio. Me sentía completamente solo, un rey exiliado en su propio palacio. Escuché el eco de las palabras de mi hija una y otra vez. La tía Verónica es la que juega conmigo. No era una acusación. Era una verdad. Una verdad que yo había construido con cada hora extra en la oficina, con cada viaje de negocios, con cada ausencia. Yo le había dado a mi hija una jaula de oro, y me sorprendía de que no quisiera jugar conmigo, su carcelero. Me bebí el whisky de un trago, pero el ardor en la garganta no era nada comparado con el que sentía en el pecho. Me levanté y caminé sin rumbo por la casa. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Sofía. Estaba entreabierta. Me asomé y la vi dormida, abrazada a un viejo oso de peluche que Elena le había regalado. Uno de los pocos objetos de su madre que Verónica no se había atrevido a tirar. Tenía una expresión pacífica en el rostro, una calma que nunca mostraba cuando estaba despierta. En ese momento, sentí un anhelo tan profundo, un deseo tan desesperado de volver atrás en el tiempo, de arreglarlo todo, que me dolió físicamente. Quería entrar, sentarme a su lado y pedirle perdón. Pero no lo hice. Me quedé paralizado en el umbral, un cobarde hasta el final. Fue entonces cuando lo supe. Supe que no podía seguir así. La revelación que había tenido semanas atrás, después del incidente del jarrón, no había sido suficiente. Necesitaba algo más, un golpe más fuerte, un cambio radical. Porque mi abandono no era un acto único, un error que se podía corregir con una fiesta o un gesto. Era un hábito, una enfermedad que había infectado cada rincón de mi vida, y estaba destruyendo a la única persona que me quedaba en el mundo. Me di la vuelta y volví a mi despacho, no para trabajar sino para pensar. Por primera vez en 2 años, no busqué una solución en mi chequera. Busqué una solución dentro de mí. Y lo que encontré fue un vacío aterrador. No sabía cómo ser padre. Y si no aprendía pronto, perdería a mi hija para siempre. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era simple: observar. Despedí a todo el personal de la casa por una semana, con la excusa de una fumigación. Todos, excepto a Lucia, la nueva mujer de la limpieza. Era una mujer de pocas palabras y una presencia tranquila, casi invisible. La contraté porque su currículum era el más modesto, porque no tenía títulos ni recomendaciones rimbombantes. Quería ver qué pasaba cuando no había un experto de por medio. La primera vez que Sofía le lanzó un juguete a la cabeza, Lucia simplemente lo esquivó, recogió el objeto del suelo, lo limpió con su delantal, y lo volvió a poner en su sitio sin decir una palabra. No hubo gritos, ni castigos, ni miradas de reproche, solo una calma desconcertante que pareció descolocar a mi hija más que cualquier reprimenda. Lucia no intentaba ser su amiga ni su niñera, hacía su trabajo. Limpiaba los restos de los desastres de Sofía con una paciencia que rayaba en lo sagrado. Pero mientras limpiaba, cantaba. Eran canciones viejas, melodías suaves que mi propia abuela cantaba en el campo. No las cantaba para Sofía, las cantaba para sí misma, para las paredes, para el polvo. Pero mi hija escuchaba, la veía desde el umbral de la puerta de mi despacho, espiando. Sofía seguía a Lucia por la casa como una pequeña sombra curiosa, manteniendo siempre una distancia segura, observando cómo esa mujer trataba cada objeto, cada mueble, con un respeto que nadie había mostrado nunca por esa casa. Lucia no limpiaba una mansión, cuidaba un hogar, aunque éste estuviera roto, y en su cuidado, algo empezó a cambiar. Un martes por la tarde, escuché un sonido que me heló la sangre. Al principio pensé que era un grito, pero no tenía el filo del dolor o la rabia, era algo más. Me asomé al pasillo, y vi a Lucia de rodillas, limpiando una mancha de jugo en la alfombra. Sofía estaba a su lado, y de su boca salía ese sonido extraño. Era una risa pequeña, ahogada, como un motor que lleva mucho tiempo sin arrancar, pero era una risa. Lucia le estaba haciendo cosquillas con un plumero, y mi hija, mi pequeña fiera indomable, se estaba riendo.
Me quedé petrificado, escondido para no romper el hechizo. Hacía 2 años, desde que Elena se fue, que en esa casa no se escuchaba una risa de niño. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de alegría y una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. La presencia de Lucia se convirtió en un bálsamo silencioso para la casa. Los ataques de furia de Sofía no desaparecieron, pero se hicieron menos frecuentes, menos violentos. Era como si la calma de esa mujer estuviera, poco a poco, absorbiendo la tormenta de mi hija. Yo seguía siendo un espectador, un cobarde que no se atrevía a entrar en escena, pero empecé a llegar más temprano del trabajo, a buscar excusas para quedarme en casa, solo para presenciar esos pequeños milagros. Veía a Lucia enseñarle a doblar servilletas, a regar las plantas del jardín, a limpiar los pedazos de algo roto diciendo, no pasa nada, todo se puede arreglar. Y Sofía por primera vez, parecía estar aprendiendo un lenguaje que no era el de la destrucción, estaba aprendiendo el lenguaje del cuidado. Verónica, por supuesto, no tardó en darse cuenta. Su sonrisa se volvió más tensa, sus comentarios más afilados. Para ella, Lucia no era una bendición, era una amenaza. La paz que se estaba instalando en la casa era un obstáculo para sus planes. Ricardo, no me gusta cómo esa mujer mira a la niña. Es demasiado íntima, me decía por las noches. Recuerda que es solo una empleada. No podemos permitir que confunda su lugar. Sofía necesita disciplina, no una amiguita que le cante canciones. Cada palabra era una gota de veneno. Un intento de sembrar en mí la misma desconfianza que ella sentía. Quería que viera en Lucia lo que ella veía. Una usurpadora de origen humilde que estaba logrando lo que ella, con todo su dinero y su clase, no había podido. Empezó una campaña de sabotaje sutil. Desaparecía un pequeño adorno de plata y Verónica sugería que habría que revisar los bolsos del personal. Si Sofía se negaba a comer la cena que Verónica había ordenado, era porque, seguro la empleada le ha dado dulces a escondidas. Mentiras pequeñas, insidiosas, diseñadas para erosionar mi confianza en Lucia. Yo me encontraba en una encrucijada. Una parte de mí, la parte lógica y cínica del empresario, escuchaba a Verónica. Tenía sentido. ¿Quién era esa mujer, después de todo? Pero otra parte de mí, una parte que creía muerta, veía la luz que volvía a los ojos de mi hija, y no podía creer que algo tan bueno pudiera nacer de la malicia. Estaba dividido, paralizado por mi propia incapacidad para confiar en mi instinto. El día que todo se vino abajo, yo llegué a casa con el peso del mundo sobre los hombros. Un contrato millonario se había caído, uno de mis mejores ingenieros había renunciado, y sentía el sabor amargo del fracaso en la boca. Entré en la casa buscando silencio, un refugio, pero me encontré con Verónica, que me esperaba en el vestíbulo con una expresión de tragedia ensayada. Ricardo, qué bueno que llegas, tienes que hacer algo. No puedo más, dijo con la voz temblorosa. Esa mujer, Lucia, la encontré gritándole a Sofía. La encerró en su cuarto porque la niña no quería ordenar sus juguetes. Sofía está aterrorizada. La acusación era tan grave, tan opuesta a todo lo que yo había visto, que por un momento no supe qué pensar. Pero yo estaba cansado, furioso con el mundo, y su mentira encontró un terreno fértil en mi mal humor. En ese preciso instante, como si fuera una escena escrita por el diablo, escuchamos un estruendo en el piso de arriba. Un golpe seco, seguido del sonido inconfundible de la voz de mi hija, no gritando de miedo, sino de una furia que yo conocía demasiado bien. Verónica me miró con ojos triunfantes, como diciendo, «¿Ves? Te lo dije». La rabia me cejeó con acento agudo. Toda la frustración del día se canalizó hacia un único punto. La mujer que, según Verónica, estaba aterrorizando a mi hija. Subimos las escaleras de 2 en 2, yo con el corazón martillándome en las sienes, listo para impartir justicia, para despedirla, para echarla de mi casa y de mi vida, por haberse atrevido a lastimar a mi hija. No pensaba, solo sentía, y lo que sentía era una ira ciega y protectora. Llegamos a la puerta del cuarto de Sofía, estaba entreabierta. Me detuve en el umbral, y lo que vi me paralizó. No era lo que Verónica me había descrito, era mucho peor, y, a la vez, infinitamente diferente.
Sofía estaba de pie sobre su cama, con el rostro rojo y congestionado por el llanto y la rabia, y Lucia estaba arrodillada en el suelo, de espaldas a mí. No le estaba gritando, no le estaba amenazando. Mi hija, con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, tenía ambos puños cerrados sobre el cabello de Lucia. Estaba tirando, con toda la furia de sus 6 años de dolor acumulado, tratando de arrancarle el cuero cabelludo. La escena era brutal, salvaje. Mi primer impulso fue correr y arrancar a mi hija de encima de ella. Pero me quedé helado, mi cuerpo no respondió, porque vi la reacción de Lucia. O, mejor dicho, la falta de reacción. No gritó. No se defendió. No intentó soltarse. Soportó el ataque con una quietud que desafiaba toda lógica. Su cuerpo estaba tenso por el dolor. Podía ver sus nudillos blancos apretados en puños sobre sus rodillas. Pero no hizo ningún movimiento para detener a Sofía. En medio de esa agresión violenta, en medio de lo que debería haber sido un caos de gritos y llanto, solo se escuchaba la respiración agitada de mi hija, y un sonido bajo, casi imperceptible. Lucia, con el rostro contraído por un dolor que yo apenas podía imaginar, estaba tarareando la misma canción de cuna de siempre. Y entonces, la escuché hablar. Su voz, aunque quebrada por el dolor físico, era increíblemente suave. Se dirigió a la pequeña fiera que intentaba destrozarla. «Yo sé que duele, mi ángel», susurró, y sus palabras atravesaron el aire y se clavaron en mi pecho como cuchillos. «Tu dolor es más grande que el mío. Suéltame cuando estés lista, yo no me voy a ir a ningún lado». En ese instante, el tiempo se detuvo. El mundo entero se redujo a esa habitación, a esa frase. Y entendí. No estaba hablando del dolor físico de que le arrancaran el pelo. Estaba hablando del otro dolor. El dolor del abandono, de la pérdida. El dolor que mi hija llevaba cargando sola durante 2 años. Lucia no estaba siendo atacada. Estaba absorbiendo el veneno, dejando que Sofía descargara toda su oscuridad en ella, ofreciéndose como un pararrayos para su tormenta. En ese momento todas las paredes que había construido a mi alrededor se derrumbaron. El magnate, el constructor, el hombre de acero, se hizo polvo. Vi la escena no con los ojos de un jefe, sino con los ojos de un padre. Y lo que vi fue el acto de amor más puro e incondicional que había presenciado en mi vida. Un amor que yo, su propio padre, había sido incapaz de darle. Vi a una mujer humilde, una extraña, ofreciéndole a mi hija el refugio que yo le había negado. Y la vergüenza me inundó, una ola helada y ardiente que me ahogaba. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Silenciosas, incontrolables. No lloraba de tristeza. Lloraba por mi propia ceguera. Por mi cobardía. Por el tiempo perdido. Lloraba por el padre que debería haber sido y nunca fui. A mi lado, Verónica soltó un bufido de impaciencia. «Ricardo, por Dios, haz algo, va a lastimar a la niña». Sus palabras, su voz, rompieron el hechizo. La miré, y por primera vez la vi con total claridad. Vi la envidia en sus ojos, la mezquindad en su boca torcida, la fealdad de su alma. Vi a la mujer que había intentado envenenar mi casa y mi corazón. Toda la rabia que había sentido antes, la rabia ciega y estúpida, se transformó en una furia fría, lúcida y cortante. Me volví hacia ella, y con una voz que no reconocí como mía, una voz tranquila pero cargada con todo el peso de mi revelación, le dije: «Vete». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Empaca tus cosas», repetí, sin levantar la voz, «y vete de mi casa, ahora mismo». No hubo discusión, no hubo gritos. Mi decisión era tan absoluta, tan irrevocable, que ni siquiera ella se atrevió a cuestionarla. Me vio darme la vuelta y entrar en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, dejándola afuera, sola en el pasillo con sus mentiras. Dentro, la escena seguía igual. Me arrodillé a una distancia prudente, sin atreverme a acercarme más, y esperé. Pasaron 1, 2, 5 minutos que parecieron una eternidad, y entonces, lentamente, los pequeños puños de Sofía se aflojaron.
Sus sollozos de rabia se convirtieron en un llanto cansado, un llanto de niña. Dejó caer los brazos, exhausta, y se derrumbó sobre la espalda de Lucia, abrazándola, escondiendo su cara en el hombro de la mujer a la que acababa de agredir. Y Lucia, sin decir nada, simplemente la sostuvo, meciéndola suavemente mientras seguía tarareando. Esa noche, después de que Sofía por fin se durmiera, agotada, en su propia cama, busqué a Lucia. La encontré en la cocina, sentada a la mesa con una bolsa de hielo sobre la cabeza. No levantó la vista cuando entré. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no se había dicho. Yo, el hombre que negociaba contratos de millones de dólares, que daba discursos frente a cientos de personas, no tenía palabras. Me quedé de pie, sintiéndome un intruso en mi propia casa, un idiota monumental. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de enseñarte el verdadero significado del amor a costa de su propio dolor? ¿Gracias? ¿Lo siento? Todo sonaba patético e insuficiente. Así que no dije nada. Me acerqué a la nevera, saqué otra bolsa de hielo, la envolví en un paño de cocina y me arrodillé frente a ella. Le quité con cuidado la bolsa que tenía y la reemplacé con la que yo traía, más fría. Mis manos temblaban. Ella levantó la vista, y en sus ojos no vi reproche, ni miedo, ni rabia. Solo un cansancio profundo, y una pizca de compasión. Y eso me rompió del todo. Apoyé la frente en sus rodillas, como un niño, y las palabras por fin salieron, ahogadas en un sollozo. Por favor, le supliqué con la voz rota, por favor, enséñeme. Enséñeme a ser el padre que ella perdió. Enséñeme a amar a mi hija. No le estaba pidiendo que se quedara como empleada. Le estaba pidiendo que me salvara. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción lenta, ladrillo a ladrillo. Verónica desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Y Lucia se quedó, no como la mujer de la limpieza, ni como una niñera. Se quedó como el pilar que sostenía nuestro mundo roto. Fue mi maestra, mi guía. Me enseñó a escuchar el silencio de Sofía, a entender lo que sus rabietas querían decir. Me enseñó a dejar el teléfono en el despacho, a sentarme en el suelo para jugar, a leer cuentos con voces ridículas, hasta que a mi hija le doliera la barriga de tanto reír. Me enseñó que la paternidad no era proveer sino estar presente. Y yo por primera vez empecé a aprender. Dejé de construir edificios y empecé a construir un hogar. Hubo días difíciles, retrocesos, momentos en los que la vieja armadura del hombre de negocios intentaba volver a cerrarse a mi alrededor. Pero entonces veía a Lucia y a Sofía en el jardín, plantando flores, o las escuchaba reír en la cocina mientras hacían galletas, y recordaba cuál era la obra más importante de mi vida. Lentamente, el muro invisible entre mi hija y yo empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras leía un cuento, Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue como si el sol saliera por primera vez en 2 años. No me moví, apenas respiré, por miedo a romper el momento. Y sentí su calor, la confianza que por fin estaba depositando en mí. Y supe que estábamos en el camino correcto. Mi historia no termina con un final de cuento de hadas. Lucia no se convirtió en mi nueva esposa. La vida es más complicada que eso. Se convirtió en algo mucho más importante. Se convirtió en nuestra familia. El amor que nos une no es romántico. Es el amor forjado en el dolor, la paciencia y el perdón. Hoy, la mansión ya no es un mausoleo silencioso. Está llena de risas, de música, de olor a pastel recién horneado. A veces por la tarde, nos sentamos los 3 en el porche. Sofía, que ahora tiene 7 años y habla sin parar, me cuenta sus cosas del colegio. Lucia sonríe, y yo la miro, y en su mirada veo la gratitud infinita por haberme enseñado a vivir de nuevo. He construido docenas de rascacielos, pero mi mayor logro, mi única obra inmortal, es la sonrisa de mi hija. Y ahora, mirándolos a ustedes, a quienes han tenido la paciencia de escuchar la confesión de este viejo tonto, les pregunto, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esta lucha por enmendar los errores del pasado. Si quieren escuchar más historias de vida, de caídas y de cómo uno se levanta, suscríbanse al canal.
A veces, escuchar la historia de otro es lo único que nos ayuda a entender la nuestra. Llegamos a la puerta del cuarto de Sofía. Estaba entreabierta. Me detuve en el umbral, y lo que vi me paralizó. No era lo que Verónica me había descrito. Era mucho peor, y, a la vez, infinitamente diferente. Sofía estaba de pie sobre su cama, con el rostro rojo y congestionado por el llanto y la rabia. Y Lucia estaba arrodillada en el suelo, de espaldas a mí. No le estaba gritando, no la estaba amenazando. Mi hija, con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, tenía ambos puños cerrados sobre el cabello de Lucia. Estaba tirando, con toda la furia de sus 6 años de dolor acumulado, tratando de arrancarle el cuero cabelludo. La escena era brutal, salvaje. Mi primer impulso fue correr y arrancar a mi hija de encima de ella. Pero me quedé helado, mi cuerpo no respondió, porque vi la reacción de Lucia. O mejor dicho, la falta de reacción. No gritó. No se defendió. No intentó soltarse. Soportó el ataque con una quietud que desafiaba toda lógica. Su cuerpo estaba tenso por el dolor. Podía ver sus nudillos blancos apretados en puños sobre sus rodillas, pero no hizo ningún movimiento para detener a Sofía. En medio de esa agresión violenta, en medio de lo que debería haber sido un caos de gritos y llanto, solo se escuchaba la respiración agitada de mi hija y un sonido bajo, casi imperceptible. Lucia, con el rostro contraído por un dolor que yo apenas podía imaginar, estaba tarareando la misma canción de cuna de siempre. Y entonces, la escuché hablar. Su voz, aunque quebrada por el dolor físico, era increíblemente suave. Se dirigió a la pequeña fiera que intentaba destrozarla. «Yo sé que duele, mi ángel», susurró, y sus palabras atravesaron el aire y se clavaron en mi pecho como cuchillos. «Tu dolor es más grande que el mío, suéltame cuando estés lista. Yo no me voy a ir a ningún lado». En ese instante, el tiempo se detuvo. El mundo entero se redujo a esa habitación, a esa frase. Y entendí. No estaba hablando del dolor físico de que le arrancaran el pelo. Estaba hablando del otro dolor. El dolor del abandono, de la pérdida, el dolor que mi hija llevaba cargando sola durante 2 años. Lucia no estaba siendo atacada. Estaba absorbiendo el veneno, dejando que Sofía descargara toda su oscuridad en ella, ofreciéndose como un pararrayos para su tormenta. En ese momento, todas las paredes que había construido a mi alrededor se derrumbaron. El magnate, el constructor, el hombre de acero se hizo polvo. Vi la escena no con los ojos de un jefe, sino con los ojos de un padre, y lo que vi fue el acto de amor más puro e incondicional que había presenciado en mi vida. Un amor que yo, su propio padre, había sido incapaz de darle. Vi a una mujer humilde, una extraña, ofreciéndole a mi hija el refugio que yo le había negado. Y la vergüenza me inundó, una ola helada y ardiente que me ahogaba. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, silenciosas, incontrolables. No lloraba de tristeza. Lloraba por mi propia ceguera, por mi cobardía, por el tiempo perdido. Lloraba por el padre que debería haber sido y nunca fui. A mi lado, Verónica soltó un bufido de impaciencia. «Ricardo, por Dios, haz algo. Va a lastimar a la niña». Sus palabras, su voz, rompieron el hechizo. La miré, y por primera vez, la vi con total claridad. Vi la envidia en sus ojos, la mezquindad en su boca torcida, la fealdad de su alma. Vi a la mujer, que había intentado envenenar mi casa y mi corazón. Toda la rabia que había sentido antes, la rabia ciega y estúpida, se transformó en una furia fría, lúcida y cortante. Me volví hacia ella, y con una voz que no reconocí como mía, una voz tranquila pero cargada con todo el peso de mi revelación, le dije: «Vete». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Empaca tus cosas», repetí, sin levantar la voz, «y vete de mi casa, ahora mismo». No hubo discusión. No hubo gritos. Mi decisión era tan absoluta, tan irrevocable, que ni siquiera ella se atrevió a cuestionarla. Me vio darme la vuelta y entrar en la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, dejándola afuera, sola en el pasillo con sus mentiras. Dentro, la escena seguía igual. Me arrodillé a una distancia prudente, sin atreverme a acercarme más.
Y esperé. Pasaron 1, 2, 5 minutos que parecieron una eternidad. Y entonces, lentamente, los pequeños puños de Sofía se aflojaron. Sus sollozos de rabia se convirtieron en un llanto cansado, un llanto de niña. Dejó caer los brazos, exhausta, y se derrumbó sobre la espalda de Lucia, abrazándola, escondiendo su cara en el hombro de la mujer a la que acababa de agredir. Y Lucia, sin decir nada, simplemente la sostuvo, meciéndola suavemente mientras seguía tarareando. Esa noche, después de que Sofía por fin se durmiera, agotada, en su propia cama, busqué a Lucia. La encontré en la cocina, sentada a la mesa con una bolsa de hielo sobre la cabeza. No levantó la vista cuando entré. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no se había dicho. Yo, el hombre que negociaba contratos de millones de dólares, que daba discursos frente a cientos de personas, no tenía palabras. Me quedé de pie, sintiéndome un intruso en mi propia casa, un idiota monumental. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de enseñarte el verdadero significado del amor, a costa de su propio dolor? Gracias. Lo siento. Todo sonaba patético, insuficiente. Así que, no dije nada. Me acerqué a la nevera, saqué otra bolsa de hielo, la envolví en un paño de cocina y me arrodillé frente a ella. Le quité con cuidado la bolsa que tenía y la reemplacé con la que yo traía, más fría. Mis manos temblaban. Ella levantó la vista, y en sus ojos no vi reproche, ni miedo, ni rabia. Solo un cansancio profundo y una pizca de compasión. Y eso me rompió del todo. Apoyé la frente en sus rodillas, como un niño, y las palabras por fin salieron, ahogadas en un sollozo. Por favor, le supliqué, con la voz rota. Por favor, enséñeme. Enséñeme a ser el padre que ella perdió. Enséñeme a amar a mi hija. No le estaba pidiendo que se quedara como empleada. Le estaba pidiendo que me salvara. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción lenta, ladrillo a ladrillo. Verónica desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Y Lucia se quedó. No como la mujer de la limpieza, ni como una niñera. Se quedó como el pilar que sostenía nuestro mundo roto. Fue mi maestra, mi guía. Me enseñó a escuchar el silencio de Sofía, a entender lo que sus rabietas querían decir. Me enseñó a dejar el teléfono en el despacho, a sentarme en el suelo para jugar, a leer cuentos con voces ridículas, hasta que a mi hija le doliera la barriga de tanto reír. Me enseñó que la paternidad no era proveer sino estar presente. Y yo por primera vez empecé a aprender. Dejé de construir edificios y empecé a construir un hogar. Hubo días difíciles, retrocesos, momentos en los que la vieja armadura del hombre de negocios intentaba volver a cerrarse a mi alrededor. Pero entonces veía a Lucia y a Sofía en el jardín, plantando flores, o las escuchaba reír en la cocina mientras hacían galletas, y recordaba cuál era la obra más importante de mi vida. Lentamente, el muro invisible entre mi hija y yo empezó a desmoronarse. Una tarde, mientras leía un cuento, Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue como si el sol saliera por primera vez en 2 años. No me moví, apenas respiré, por miedo a romper el momento. Y sentí su calor, la confianza que por fin estaba depositando en mí. Y supe que estábamos en el camino correcto. Mi historia no termina con un final de cuento de hadas. Lucia no se convirtió en mi nueva esposa. La vida es más complicada que eso. Se convirtió en algo mucho más importante. Se convirtió en nuestra familia. El amor que nos une no es romántico. Es el amor forjado en el dolor, la paciencia y el perdón. Hoy, la mansión ya no es un mausoleo silencioso. Está llena de risas, de música, de olor a pastel recién horneado. A veces por la tarde, nos sentamos los 3 en el porche. Sofía, que ahora tiene 7 años y habla sin parar, me cuenta sus cosas del colegio. Lucia sonríe y yo la miro, y en su mirada veo la gratitud infinita por haberme enseñado a vivir de nuevo. He construido docenas de rascacielos, pero mi mayor logro, mi única obra inmortal, es la sonrisa de mi hija. Y ahora mirándolos a ustedes, a quienes han tenido la paciencia de escuchar la confesión de este viejo tonto, les pregunto, ¿qué habrían hecho en mi lugar?
Escuchen la historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y por favor déjenme saber desde qué ciudad me están escuchando, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal. Si conocen a alguien que necesite escuchar este tipo de historia, compartan este video. Y suscríbanse para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.